Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Se me escucha? Claudito Gasta, ya estás ahí. Bueno, esto es con datos, ¿eh? Telecentro me tuvo sin internet todo el día, así que escrachémoslos. Y Dimitri, bro, y veamos si funciona. Vamos a probar. ¿Qué hace Junior? Bueno, se escucha bien, ¿no? Entonces, alguno que me lo diga. No pasó ni un minuto y ya estás bardeando, Junior. Me voy a meter en todos tus vivos, ¿eh? Uno que me escriba que se escucha bien. Ahí está, me puso Gonza, Pablito. Perfecto. Bueno, gente, como dije, no sé si se va a mantener la conexión, pero ojalá. Hoy voy a charlar con un amigo. No pedí descuento en Telecentro. Bueno, se escucha barro, buenísimo. Ahí lo busco a Gasta, dejo que se conecten un par más y lo vamos conectando. Gente, me preguntó una banda sobre si quedan grabadas o no. Las voy a subir todas a YouTube, ¿sí? En la semana tengo mi canal, así que entran ahí, se suscriben, meten la campanita. Saludos de Río Cuarto, que bien la pasamos allá, ¿eh? Hay que volver para el 2 cuando pase todo esto. Pinté el taparrollo, sí, 6 manos le di, porque era de yeso. 6. No vuelvo a pintar nunca más. Ahí le mando solicitud a Gasta. Gasta, querido. ¿Cómo andás, Iván, tanto tiempo? ¿Cómo andás, genio? Qué placer hablar de nuevo. Vamos a tomarnos el café, Igual, el mate virtual, que no pudimos de la forma verdad, presencial. no nos pudimos juntar en presencial, nos junta la pandemia, ¿no? Estas cosas que da Increíble, se tuvo las que cosas parar el que da mundo para que charlemos. claro, el COVID fit da estas cosas, ¿viste? Terrible. Increíble. ¿Cómo andás, Gasta? ¿Cómo Terrible, te trata terrible. la pandemia? Bien, a ver, adaptándonos a todo, ¿no? A todos creo que nos ha agarrado un poco con esa idea de decir, bueno, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, a empezar a adaptarse. A crear nuevos métodos de comunicación. O sea, que si bien nosotros lo usábamos, por ejemplo, en el caso mío con el tema del tenis, cuando los chicos están afuera y demás, Sí, estás una todo el cosa es tiempo. usarlo así en pequeño formato, otra cosa es utilizarlo permanentemente. Y después, la otra que hay para adaptarse, que, viste, un alumno tiene un departamento de 50 metros cuadrados que tiene que correr la mesa para trabajar, viste, el otro puede nada más que en un balcón, el otro tiene un garage, el que tiene el 50 metros cuadrados tiene 3 elementos, el otro va con las ollas Essen, el otro, ¿viste? Y bueno, y con respecto a eso, mientras se van armando de sus propias cosas, vos tenés que tratar de planificar y de darle algo que les sirva. Y creo que bueno, Decime si no está un es poco el doble de laburo, Gasta, que sí, presencial. O sea, no tenés el transporte, pero el laburo es el doble. sí, es mucho, es muy complicado porque hay gente que ya venía con una planificación anual o sea, yo trabajo mucho con el doctor Fernando Cruz, tenemos algunos pacientes que tienen un trabajo especial para hacer y bueno, en función de lo que hay que hacerlos, hay que salir para adelante y hay que tratar de encontrar de vuelta y atender un poco el psicólogo, ¿viste? Tratar de que no se te vengan abajo. Y Mm. bueno, y después también tener a los jugadores, ¿viste? Estoy con Andrea, jugadora que se dedica a la alta competencia, que también hay que tratar de motivarla dentro de un garage. Y bueno, Claro, no hay que encontrar la vuelta. el no tener la competencia a los deportistas lo mata porque le saca la zanahoria. La verdad que sí, es muy complicado. La verdad que hay que ser muy fuerte de cabeza. O sea, ya para nosotros es complicado y hay que ser fuerte de cabeza para poder impartir algo que a veces, viste, por intermedio de un celular
no lo puedes Sí. ver del todo, no lo puedes palpar al jugador al 100%. Y aparte, como decís vos, o sea, si para un competidor nato vos le sacás la competencia, bueno, te la entiende dentro de lo que vendría a ser una pretemporada o bien de una lesión, pero cuando el jugador estaba en competición, cuando el jugador está sano, cuando el jugador está con ganas de competir, cuando venía con buenos resultados, un parate de 110 días es muy complicado. Te Realmente es mata, muy complicado. La verdad que sí. te mata. Pero bueno, Gasta, bueno, vos viste, chumeaste alguna de estas charlas, o sea, la idea, inmediatamente vamos a tocar aspectos técnicos, pero vamos a ir un poquito más por arriba. Yo no sé si la gente sabe, pero yo estuve dedicado mucho tiempo al tenis y ahí lo conocí a este fenómeno, así que el tenis va a salir, ya salió, ni siquiera nos saludamos y ya salió. Pero dentro del tenis, dentro de todo el laburo que se puede hacer, hoy en día estás más especializado hacia la biomecánica. ¿En qué momento te volcaste hacia ahí? ¿Siempre fue un énfasis y ahora ya tiene otra forma? ¿Por qué eso? bueno, viste, primeramente en el profesorado. El profesorado siempre arrancó bastante con el área de biomecánica. Nosotros teníamos fisiología del deporte, que se llamaba en ese momento, pero tocaba mucho la parte de biomecánica. Incluso yo en cuarto año tuve un médico que la dio a la especialidad, que era profe de Espectacular. educación física y era médico. Así que ahí me empecé a entusiasmar enormemente. Después, porque yo generalmente hice mucho deporte altamente técnico. Hice artes marciales, también competí en tenis, hice natación. Siempre me gustó y cuando empecé a leer y ver, sobre todo en la parte de los trabajos como vuelvo a insistir, de artes marciales y sobre todo en la parte de atletismo, ahí hablaba mucho de la parte biomecánica del porqué de las cosas, del porqué de los movimientos, del porqué de tal técnica o tal otra, y cómo maximizarlo. Entonces digo, bueno, a ver, en tenis la verdad que no hay mucho de esto, hay que empezar a buscar y indagar. Y ahí empecé a trabajar mucho con eso y a mí me gusta realmente que el jugador tenga su mejor expresión desde el punto de vista técnico. Y luego, obviamente, en el profesorado de educación física también la tuve buenos profes que me hicieron amar un poco más ese desarrollo. Y después, bueno, el que yo considero mentor fue a Gustavo Represa, que vos tuviste la El charla el top. lunes con él. Realmente el tipo te vuela la cabeza. Si bien tuve también la posibilidad de trabajar 5 años al lado de Daria, ayudándola con sus materiales de estudios y Genia demás, también. claro, también mucho trabajo. La verdad que ahí tuve que ver mucho también su experiencia y su lado. Ella lo volcaba más del lado de la experiencia de exjugadora y un poco desde el lado de la medicina. Yo lo volcaba más por el lado de la educación física. Bueno, como te digo, una cosa fue llevando a la otra, pero realmente el que me voló la cabeza fue Gustavo cuando hicimos la licenciatura. O sea, ahí lo conocí ahí y dije, bueno, la verdad que es bueno porque me está dando, no las respuestas, pero sí un montón de herramientas que yo pensaba y yo algunas ya las utilizaba, pero en forma así media como te diría clandestina, como diciendo estará bien, estará mal, Sí. voy a romper algo, ¿no? ¿Viste? Los colegas me miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás Y estoy haciendo? buscando algo porque no, ¿viste? Porque el otro día vos hablabas con él y hablabas de que un montón que yo también lo compartí, eso y lo viví, vos decías, un montón de test están hechos para ir en línea recta o para saltar nada Claro. más. Y el tenis es multidireccional, o sea, desde el vamos no nos sirve ninguno, para empezar. Y bueno, ahí empecé, viste, yo también, buscando esas sensaciones, de decir, bueno, vamos a buscar por este lado, por aquello, y bueno, obviamente que te lleva una cosa a la otra, pero sobre todo fue el abrir puertas, lo que más me gustó de la biomecánica, el hecho de decir, me está dando puertas para encontrar respuestas, que no siempre son las mismas, y yo siempre digo, hace 33 años que estoy en esto y estudiando y demás, al principio era mucho más fácil, ¿viste? Porque vos sabés dos o tres cositas y te crees que sos un crack, y vas con mucha seguridad y a veces tenés resultados buenos, como también los he tenido, y hay veces que no, pero, viste, vos decís, no, es esto, estás... Y a la medida que más vas estudiando, te vas dando cuenta de que realmente no sabes nada y que empezás a poner en tela de juicio todo, y después cuando hablas con muchos de bueno, con ustedes, con vos también he hablado más de una vez, y empezás a poner en tela de juicio lo básico, decís, a la mierda, o sea, si ya lo básico
no es obvio, de ahí para, de ahí para arriba no sabemos para dónde vamos. O sea que capaz que muchas de las... Y empezás a revisar, ¿viste? Decís, bueno, a ver, con esta, ¿por qué me fue bien? Con esta parte que hice bien, está bien, ¿por qué? Y empezás a buscar los por qué. En definitiva, ¿viste? Bueno, vas a los libros, como decíamos la otra vez, ¿viste? Vos lees un libro, pero lees un libro de un flaco que ya lo escribió y ya es lo que estaba pensando hace 5, 6 o 7 años atrás. O sea que también tenés que empezar a buscar los papers, y los papers a veces no están adaptados a lo que vos necesitas. Y se arma, viste, un espacio en donde vos decís, che, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, sigamos estudiando, sigamos viendo y sigamos tratando de darle sentido a lo que hacemos hoy por hoy. A ver, el sentido está bueno, porque vos decís, tenés sentido común, tenés un feeling muy directo con los alumnos, tratás de dar la mejor información, y cuando no sabés, no sabés, ¿viste? A mí muchas veces me preguntan los alumnos, che, gasta tal cosa, ¿qué te parece? Pará, no lo sé. No, y me Es miran cierto. así como diciendo, no, ¿cómo vos no lo sabés? No, no lo No me sé. puedes decir No lo eso, sé, claro. tengo dudas. O lo que te dije hace un año atrás, ahora no estoy tan seguro y para que llamo al que yo creo que me puede dar una mano. Y bueno, esta pandemia ha servido un poco para eso, ¿viste? Para decir, bueno, vamos a pensar un poco más, vamos a juntarnos o vamos a escuchar con gente que sabe mucho, vamos a escuchar a gente que a veces vos no tenés tiempo de escuchar y decir, che, este tipo, la verdad que la tiene clara. ¿Y esto cómo lo traduzco a lo que yo hago? Y por ahí Claro, va, tal cual. por ahí va, Iván, la cosa. No, no es tan Eh, eh, fácil. yo, yo creo que me llamó la atención eso de la biomecánica porque nunca nadie me la había presentado como algo importante. Viste que el docente es el 90% de la materia porque quizás pasa y quizás alguien te vuela la cabeza. Y con vos empecé a ver ese instrumento y una vuelta escuché esta frase de que vos por ahí con un análisis biomecánico puedes hacer que el tipo no necesariamente sea más rápido, pero sí que llegue antes. Y empezar a ver todo el laburo que hacías vos con Cristian de mecánica de paso. Es más, aplicarlo del tenista, decir, llega un segundo antes. Y si yo tenía que hacerlo más rápido, me llevaba 6 meses. Y eso me explotó la cabeza. Y te iba a preguntar, porque ayer hablábamos un poco con Horacio que decía que las cosas que no se pueden medir también son importantes. Y vos cuando hicimos un cursito juntos, habías mostrado toda la parte, la forma de mensurar, digamos, la calidad de movimiento. ¿Me contás un poquitito de esa creación? Claro, claro. El tenis tiene, un aspecto muy importante, que es lo mismo que un poco también lo que haces vos con Palmeta, con la parte Sí. de los deportes de combate. Porque si vos sos rápido y tenés un muy buen golpe, pero el golpe no impacta donde tiene que impactar y no daña como tiene que dañar, evidentemente algún inconveniente vas a tener. Que puede ser un problema de velocidad, pero como también decía Gustavo, probablemente si no tiene buena velocidad, habrá que ver las aceleraciones de de los distintos segmentos corporales. Fases. Entonces, lo que yo empecé a mesurar primeramente es, vamos a la práctica. O sea, ¿cuál es la práctica? O sea, ¿cómo voy a evaluar? Que eso lo hablé un montón con Gustavo y con otros más. Evaluemos la situación real. O sea, vamos a ver un partido. Situación real, partido. ¿Contra qué jugador? Contra uno complicado. Porque es ahí donde me van a sacar Claro. el máximo de mis porcentajes. Y a partir de ahí empezamos a medir estadística. Entonces, empezamos a medir estadística y veíamos, a ver, che, acá los entrenamientos son a pasar un montón de bolas con mucha intensidad, pero la intensidad baja en cuanto a la cantidad de repeticiones que vos hacés, pero el partido me marca otra cosa. Me marca que el 60, el 70 o el 80% son menos de 4 golpes. Entonces, estamos evaluando mal. ¿Por qué? Bueno, empezamos a buscar, viste, canchas rápidas, canchas lentas, jugadores zurdos, diestros, jugadores que atacaban, jugadores que, entre comillas, eran defensores. Y empezamos a hacer toda una estadística de hace más o menos 10, 12 años, que no ha alterado mucho los resultados. Entonces, a partir de toda esa información inicial, que ahí están los primeros datos, empezamos a decir, bueno, si los requerimientos para jugar al tenis de alta competencia son estos, veamos qué pasa para poderlo protocolizar y bajarlo desde las edades tempranas. Pero fíjate vos en lo que me encontré. Después me puse haciendo estadística de partidos de mini tenis. Voy a decir, vamos a hacer una estadística de mini tenis. Sí, empecé a hacer estadística de mini tenis. Y vos sabés, me agarró una sorpresa bárbara porque veía los A mismos ver, porcentajes. Saque mira. más una, devolución más una, el 60-70% de los puntos se jugaba así. Entonces vos decís, pero está bien, puede ser porque hay menos control de la técnica, de la táctica, de la biomecánica. No sé si están así porque están en igualdad de condiciones y se daba lo mismo. Eran explosivos, eran veloces, eran rápidos. Los tiempos de descanso
y de juego era lo mismo, casi 1-4, 1-3,5. Entonces, digo, tenemos que replantear todo el sistema. Si los números están marcando una cosa, estamos yendo por otro lado. Lo que no quiere decir que no hagamos algo más estructurado para aprender, pero tratemos de llevarlo a la máxima expresión, porque si no lo hacemos, estamos entrenando de una manera o estamos formando de una manera y se juega de otra. ¿Me entendés? Claro. Entonces Sí, ahí empecé a mejorar. Y después lo bajé para el lado de la biomecánica. O sea, el sistema de observación era básicamente eso. Decir, bueno, empecemos a ver cómo se mueve una persona de abajo para arriba, del centro para afuera, de los grandes músculos y de las grandes articulaciones a las más chiquitas, y tratemos de evaluar a ver de qué manera lo podemos hacer veloz, rápido, que sea explosivo en todo momento. Y muchos me preguntan, pero en las etapas inferiores también. Y si los chicos cuando pegan, pegan a su máxima expresión. O sea, cuando vos lo ves en un colegio, viste que vos también te ha tocado hacer las prácticas pedagógicas en los colegios. O sea, vos ves a los chicos ujú. en un jugando en el recreo. Y nadie juega 2 por hora en el recreo. Nadie está No, haciendo deja todo. en slow motion. Todos los juegos, tanto de varones como de mujeres, son a máxima expresión, o sea que la velocidad es innata. Entonces, vamos a llevarlo para ese lado. Y ahí empecé a desglosar un poco el sistema. Entonces yo decía, bueno, si para llegar al alto rendimiento hoy, quizás dentro de 6 meses cambia, ¿no? Pero es esto, bueno, tratemos de ver de qué manera vamos a hacer una metodología que se pueda adaptar inicialmente para por lo menos estar dentro de ciertos parámetros. Y a partir de ahí, empecemos con el sistema de la individualización, empecemos a ver aquellos que van a hacer tenis como deporte recreativo o como una actividad física y aquellos que quieren hacer deporte de competición, porque también ahí ya tenés una Otra gran cosa. brecha. Pero Claro. bueno, Eh, empecé básicamente por eso y me encontré con una dicotomía, quizás al igual que vos te encontraste cuando charlamos más de una vez, y en otros deportes calculo que es lo mismo, porque el hecho de sí, sí, formar y totalmente. entrenar de una manera y ir a la competencia de otra, realmente era criminal. O sea, yo no le puedo enseñar algo a un jugador que después no lo va a utilizar en tiempo y forma como lo está haciendo. Entonces, solamente progresa en la medida que compita más, pero tampoco lo puedo hacer competir todo el tiempo porque no adquiere las cosas que tiene que adquirir en tiempo y forma. Entonces, empezás a ver cuánto de esto, cuánto de aquello, qué necesito hacer, qué necesito cambiar. Lo que sí sé es que hay que ser altamente competitivo desde un primer momento, hay que ser muy, muy específico en cuanto a la información que se da y hay que tener una calidad de poderla transmitir al máximo. Entonces, de esa manera, vos lográs que cada uno tenga en sus diferentes niveles de desarrollo, tanto sea en el área formativa como el área de alto rendimiento, la mayor expresión. Y cuando no lo podés hacer, paso por el costado y que siga otra persona que quizás tenga un poco más de dominio. Pero me parece que si no vamos por ese lado, estamos muy, muy, muy confundidos, más que equivocados. Confundidos. Bueno, yo coincido, sabes, plenamente. Lo que no, lo que me maravilla es tu plasticidad después de tanto tiempo de experiencia. Porque una cosa es que yo entre el tenis, lo analice y diga, che, estamos haciendo algo que no va, y otra cosa es que vos te reinventes, y eso para mí no tiene precio. Y quizás esté infundado en los cambios de reglamento, y en lo que cambió el tenis y demás, pero mi pregunta que te voy a hacer ahora va apuntada a por encima de eso. Porque yo por lo menos cuando empecé a ver que por ahí el tenis no estaba yendo por donde tenía que ir, sufrí mucho el tema de imponer lo que para mí yo sentía. Vos me viste, o sea, me discutía todo el Obvio, tiempo con obvio, todo. obvio. ¿Y cómo se hace ese cambio de paradigma? Si se trata de comunicar, se trata de demostrar por medio se baja teóricamente, porque yo sé que vos hiciste un montón junto con Tincho y con Cristian y demás, abogado en este cambio de paradigma del tenis. Pero ¿cómo fue en un principio? ¿No te angustiaba el hecho de sentirte que estábamos haciendo una cosa mal y querer presentar algo nuevo? Sí, sí, obviamente que al principio es todo un desafío. Teníamos la gran ventaja de que, a ver, Martín es una persona muy carismática, por ende, él tiene una forma de ser muy política, de decir las cosas y es bastante entrador por ese lado. Cristian a veces es un poco más pasional, más firme, más recto, pero tenía un palmares en cuanto a su currículum de haber trabajado con un montón de jugadores profesionales y eso en el acervo motor de la gente, de la sociedad normal, bueno, si trabajó con los pro, algo debe saber. Y en el caso mío me conocían mucho por el área formativa y el tema de los cursos. Entonces lo que buscamos hacer
es tratar de buscar una presentación de la metodología, pero a partir de la persuasión, de persuadir a las personas, no de imponer, sino de decir, mira, los resultados dan esto, yo no lo inventé, o sea, no hablamos de un método argentino, hablamos de un método para enseñar tenis. ¿Por qué? Porque el tenis es uno solo, y si lo tenés a Schwarman con 1,75 m para jugar, y lo tenés a un Isner, arriba de 2 metros, y tienen que jugar en la misma cancha, con la misma raqueta y la misma pelota, evidentemente el método para aprender es el mismo. Después adaptaremos las herramientas en función si yo entreno a un Schwarman o un Isner, o lo que tenga en mano. Pero el requerimiento del deporte es este. Entonces, Claro. mostrábamos las estadísticas y dijimos, ¿qué hacemos? A partir de lo que nosotros vemos, proponemos que el camino debería ser este. Entonces, empezábamos a persuadir, obviamente que generamos un revuelo enorme, porque... Un quilombo enorme. Porque el universo que estudiaron fue tremendo, porque las charlas que dieron, la convocatoria fue tremenda, los resultados fueron tremendos. Pero siempre a partir de la persuasión. Es un poco las charlas que vos tenés también con la gente que estás entrevistando, que todos son distintos. Y viste, cuando hay uno que es medio distinto y habla, genera dudas. Pero si las dudas vos las canalizás para poderlo hacer correctamente, como hacías vos en las clases, que me decías, che, ¿qué te parece tal cosa, tal otra? Y ibas, inventabas. Los profes me decían, che, pero vos viste lo que está haciendo Iván, está bien, está bárbaro. Porque está intentando algo para tratar de que el alumno, cuando venga a la cancha, en vez de verla cuadrada, la vea redonda. Sí. No todos lo veían así igual. Pero porque la primera sensación que da, cuando vos hablas de esa plasticidad cerebral, que yo también la comparto, lo primero que uno dice, no, no porque yo saqué un montón de jugadores, porque a mí también me pasaba. Claro, por eso debe ser difícil. ¿Viste? Yo saqué un montón de jugadores con esta metodología, entonces no me vengas a decir que ahora hay que hacer esta otra. Y entonces ahí cuando vos retrucás y le decís, si vos entrenás a un jugador como entrenabas antes, lo entrenás ahora, no le gana ni a tu mamá. Y entonces empezás la discusión, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Obviamente que yo tengo la posibilidad que, como fui formado como entrenador de tenis y también como profe de educación física y después la licenciatura, es como que me puedo plantar un poco en el medio y entender un poco hacia dónde va uno y hacia dónde va otro, pero yo hace más de 20, 25 años que trabajo en equipo, en donde a mí me interesaba muchísimo que los preparadores físicos, por ejemplo, den los contenidos de la iniciación deportiva en el tenis. Me decía, pero no saben jugar tenis. No importa. Vamos a enseñarles a jugar al tenis. Después puse la materia de tenis en un par de profesorados cuando vivía en el sur, porque no existía, porque a mí me interesaba esa parte de la formación. Porque vos decís, si una persona que tiene formación en fisiología, formación en anatomía, en pedagogía, en diferentes deportes individuales y grupales, le enseñás los requerimientos básicos del tenis en las etapas de iniciación, o sea, todo lo que sea estimulación temprana de alta calidad, esa persona te las hace todas. ¿Para qué voy a poner a un exjugador de tenis que tiene que le faltan todas las del resto? Año, y le falta todo el resto? No lo voy a poder utilizar a fondo ahí. Quizás a esa persona la voy a poder utilizar en el área en donde él se siente un poco más cómodo, que puede llegar a ser en un coacheo, en algo que es un poco más cercano a lo que vivió al final de su carrera, pero no al inicio. Entonces, eso genera, obviamente, complicaciones. O sea, la misma complicación que, viste, cuando vos haces una entrevista a Gustavo el otro día o a alguien más, que empiezan a bombardear, te empiezan a decir que no, esto no es así, esto... Bueno, es que generan esas dudas. Cuando vos empezaste a estudiar, que el otro día vi un video tuyo muy bueno, que creo que era en 30 segundos mostrabas todos los libros. Está genial, ¿no? Pero le faltó, ese prólogo está muy bien, pero te faltó el epílogo ahí, de decir, che, ¿sabes? Todo esto está muy lindo, pero hay que actualizar todo esto. ¿Cómo hacemos? ¿Hay que leerlos? Obviamente que hay que leerlos. ¿Hay que saberlos? Hay que saberlos. Pero todo eso genera un mar de dudas que te mete en los desafíos diarios. Y el desafío diario es hacia dónde vamos. Y ahí es la idea, de decir, bueno, a mí muchos me dicen, pero el año pasado vos me dijiste tal cosa, y ahora me decís tal otra. Oye, y agradecé que te digo otra y no te digo la misma, porque para mí me equivoqué y pido disculpas. Pero
al igual que te debe haber pasado a vos, y que te debe estar pasando seguramente, es que yo mido mucho también con el tema de los márgenes de alumnos que tengo destinados al alto rendimiento, que prácticamente, y toco madera, desde hace ya varios años no lesioné ninguno. Entonces significa que dentro de todo estoy yendo quizás en la buena vía de aquellos que me ha tocado entrenar. Entonces, Claro. vas modificando, vas innovando, perfecto. Tenés un sustento de 30 años de estudios atrás, obviamente que sirve. Ahora, si permanentemente no vamos actualizando eso y no vamos trabajando específicamente con cada uno de nuestros entrenados, y se complica, porque yo entreno a todos distintos. Entonces cuando vos me decís, sí, pero tenés una academia, ¿cómo haces? Y bueno, veremos de qué manera trabajamos en grupos, por diferencias de niveles, no por edades, a partir de ciertos niveles, ¿no? Y Bueno, después, pará, hacemos un ese es el break tema. ahí porque tenía anotado algo que también quería charlar con vos. A mí me Sí, generaba mucha angustia cuando trabajamos en la academia, que por ahí en ciertos periodos te encontrabas con 25 pibes, donde de los 25 pibes, 5 se jugaban la vida y su inserción al profesionalismo y 5 los traía la mamá obligado. El concepto academia, ¿estás a favor? ¿Es necesario? Sí, no, habría que dar una vuelta de rosca. ¿Qué tenés para ahí decir? nunca estuve de acuerdo en el formato de academia, como si fuera así, como yo tengo una alumna que le llama fábrica de pibes. Vamos a traer la Claro, es fábrica una de cadena pibes de a los chicos. montaje, es Ford. Claro, claro, exactamente. Nunca estuve de acuerdo. Para eso yo lo considero como te decía. Yo para mí, en la academia, en su momento, cuando estaba IDTC y demás, hablábamos de precampo y campo de formación. Entonces, cuando hablas de campo de formación, vos ahí ya tenés la primera división importante, que son chicos que están más o menos entre los 10 años pasaditos hasta los 13, 14. Ahí hay un montón de gente que se divide. Aquellos que van a hacer deporte recreativo, lo que no significa que vos no hagas un trabajo de alta calidad. Y después tenés aquellos, como decís vos, los que se empiezan a romper la vida, Claro. que dicen, sí, yo quiero ir por este lado. Perfecto. Hay que trabajar en forma distinta. Entonces, ahí es a donde a veces, que yo te he visto trabajar a vos, y me hacía acordar a mí en inicios de academia, dividías en 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos, Sí, 32 me volvía grupos, loco. 122 grupos, porque necesitas que cada grupo trabaje relativamente Me específico. volvía Pero loco. pero esa capacidad la tiene el profesor de educación física, no el entrenador de tenis, no Claro. el profesor de tenis, porque vos tuviste 4 años Ya está. de formación inicial, en esos 4 años tuviste al menos 2, yo tuve 4 adentro del profesorado mío que teníamos prácticas docentes, con el profe al lado que te taladraba, entonces tenés esa capacidad de poder dividir. Vos me decís, ¿es ideal? No, no es ideal, pero es mucho mejor que meter a todos Que en la meter bolsa, todo en la entonces misma bolsa. al que se rompe le tenés que bajar un poquito porque si no los otros no siguen, el de abajo lo tenés que apretar un Claro. poquito, Te haciendo que se terminan diciendo desmaye. ese, bueno, nivelá, nivelá. Y no es así. No, ¿Viste? no, la verdad que no Este, se nivela. Yo lo que hice ahora, bueno, en la academia que estoy ahora, que no son muchos, la cantidad de chicos son más o menos unos 25, tenemos esa capacidad, que dividimos directamente en de dividir grupos, en si hay grupo. problemáticas, claro, se dividen completamente, y los grupos cambian porque las problemáticas cambian. Entonces, a veces yo Claro. me junto, a veces me estoy trabajando, supóngate, técnica de desplazamientos para golpes de derecha, y lo tengo al uno de sub-18 con un sub-12 que tienen problemáticas parecidas, pero como los trabajo agrupados de A3 o de A4 o de A5, cada cual trabaja en forma individualizada, pero de esa manera logro que la academia se logre un trabajo un poquito más eficiente, pero Claro. sigue siendo inespecífica porque cuando hablamos de academia de competición, y no hablo de alto rendimiento, que es otra cosa totalmente distinta, deberíamos ser cada vez más específicos. Nosotros ahora en cancha tenemos la posibilidad de tener 7 entrenadores en 6 canchas. Entonces eso nos permite de poder hacer divisiones cada vez más específicas. El entrenador que va sobrando es el que va sacando afuera, que generalmente soy yo, va sacando afuera y va haciendo trabajos más específicos para poderlos insertar adentro. El Claro. preparador físico está cada vez más tiempo dentro de la cancha, como hacíamos con vos, para que entres, para que vengas, para que puedas corregir, y no que se vea como una actividad extra tenis. Al contrario, o sea, el trabajo, que tanto vos como yo hablamos mucho del método integral, pero
hay que llevarlo a la práctica el método integral. O sea, Claro. si el profesor de educación física vuelve otra vez adentro de la cancha para que vea cómo sus alumnos trabajan en la cancha bajo presión y ve y puede constatar realmente, es imposible que después vaya a hacer una preparación física de calidad sin saber lo que el jugador rinde en la cancha. Y viceversa, si el profesor de tenis o el entrenador no va a verte No. trabajar para ver específicamente cómo vos haces el trabajo de base para que después en la cancha rinda más, tampoco sirve. Entonces, es una mezcla de todo. A mí, Sí, porque el tema que necesitas una integración. A mí, viste, muchas veces vos me habrás, capaz que ni te das cuenta, pero bajar línea y decir, che, esto que probas, ¿lo puedes hacer a un pie? ¿Viste? O te imaginas de qué forma tal, y ese feedback es totalmente necesario. totalmente necesario. Pero fíjate, te doy un dato clave que muchas veces nos pasa a veces a los entrenadores. Me pongo en el rol de entrenador. El entrenador, por lo general, hay esa idea de que tiene que ser palicero. Si el entrenador no es palicero, no es buen Mm, entrenador. O sea, si no te saca al borde de estar roto todas las clases, no sos bueno, sos blando. Entonces se confunde los conceptos de densidad con los conceptos de intensidad. O sea, ya estamos mal de entrada. Y otro tema muy importante, que fue una de las batallas claves desde el tenis federal y antes también, era el hecho de decir, aprendamos de los preparadores físicos los conceptos de cómo trabajan los sistemas energéticos, porque eso nos claro. va a brindar un montón de beneficios. Bueno, y después el otro paradigma grande que tuve que hacer es, en una pretemporada, el volumen total de la sesión de entrenamiento. No hablo del microciclo, mesociclo, no. Volumen total de entrenamiento de la sesión. Veamos qué está haciendo, porque si necesita hacer cargas grandes, vamos a meterlo en la cancha y vamos a trabajar técnica nada más. ¿Viste? Le hagamos el drop shot, le hagamos el angulito corto con los que nos queda. Pero no hagamos Claro. un sobreesfuerzo en la cancha si Iván está haciendo Claro. hoy está haciendo choque, hoy le toca choque. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, vamos a hacer velocidad. Vamos a hacer velocidad a 72 bolas. Nos cagamos a pedo. Y mañana, Iván, los chicos están rotos. ¿Qué pasó? No se pueden mover. Son unos Sí. pajeros. No, nada que ver. Nada que ver. O sea, eso me ha costado horrores y sigue costándome mucho. Porque el concepto, yo muchas veces le digo a los entrenadores, el concepto que era antes el requerimiento, en la época de Vilas o demás, en donde la verdad que había que meter muchas pelotas adentro y los Ya trabajos no de está más. sobreesfuerzo llevaban, claro, hoy en día vos lo podés romper igual al jugador, entre comillas, romper, haciendo ejercicios a 4, a 6 o máximo a 8 bolas a altísima intensidad, con Claro. una pausa de 15 o 20 segundos, que es lo que reglamentariamente da, y volvés a empezar, y volvés a empezar, y volvés a empezar. Mira Y lo que eso, te digo vos acá, decís, que quiero saber si te pasa. Perdón, y me cerrás la idea de dale, intermitencia, que yo ya sé para dónde vas, pero te voy a comentar algo que me pasa a mí con mis deportistas. Cuando hago ese cambio de volumen por intensidad y de repente le das una densidad copada para que él se recupere, el deportista ni siquiera entiende la intensidad que le puede poner, porque está seteado a trabajar en un porcentaje menor porque tiene que durar 40 minutos. Y entonces lleva un totalmente. proceso de aprendizaje hasta que el chabón dice, ah, esta es la intensidad que puedo poner, es tremenda. Y sí, y vamos por ahí, ¿o no? Totalmente. Hoy vi un ejercicio tuyo que me encantó. Creo que era palmeta. Lo tenías con un bate de béisbol pegándole un colchón. Ah, sí, excelente. Transferencia desde el piso hasta el extremo distal. Excelente. Excelente. Sí. O vos decís, yo te pregunto a vos, ¿a qué velocidad de ejecución lo está haciendo? La máxima que Máxima. puede darla, Si claro. puede pasar el colchón por el otro lado de la pared, lo va a Sí, hacer. Bueno, es eso. sí. Es eso. ¿Me entendés? Y el Así tenis quedó el tiene una gran colchón igual, ventaja. ¿no? Está genial, está genial. El colchón no sirve mucho, pero bueno, está genial. Genial. Bueno, yo lo hago parecido también con Andrea, en donde también le meto un colchón y la hago pegar a máxima intensidad, porque esa es la velocidad que ella Claro, juega en el momento, ¿me entendés? Ahora, el tenis tiene una gran ventaja, al igual que el boxeo, que es lo que yo te decía hace un rato. Muchas veces me dicen, pero ¿cómo manejás los rangos de la densidad por la precisión? O sea, cuando el jugador vos le claro. marcás una zona, o sea, lo haces como dice Gustavo, robusto al ejercicio. Vos le marcás una zona, a un boxeador también, una zona. Cuando vos ves que esa zona se empieza a alterar y que vos considerás que si la pelota se va más de un rango de 1 metro, 1,50 m, ya está coordinativamente gastado,
ahí viene la pausa. Entonces, le Exacto. meto la pausa, que puede ser la pausa en el tenis, suponete 1 minuto y medio, 2 minutos, y vuelvo a comenzar. ¿Y qué cantidad de repeticiones? Hasta que nuevamente pierda ese nivel de precisión, y ahí vamos. Al principio me va a durar 5 minutos, después 7, 10. A Bagni, por ejemplo, nos llevó 3 años poderlo hacer aguantar 3 horas para que después A esa logre intensidad. estar entre los 57 del mundo. Pero nos llevó 3 años, que si vos lo empezás a las edades tempranas, es otra cosa. Es lo mismo que te debe haber pasado a vos con Palmetti y demás, cuando empezó a trabajar con Claro, vos. que haces cosas que son principales que deberían haberle corregido antes, como el pasaje de la cadera, en un tipo que es elite. Exactamente. Entonces ahí yo a veces disiento un poco con aquellos que se dedican específicamente a alto rendimiento, que dicen lo que no aprendió antes, no lo aprende más. No, Yo disiento no. un poco porque yo lo veo jugar a Federer, lo veo Nadal, lo veo Djokovic, que cambian permanentemente cosas para Qué estar loco es. en la liga, y yo creo que hay que cambiarlo. Pero en el caso que vos hablabas de la cadera recién, porque también yo soy un enfermo de la cadera, Sos un es enfermo. clave. Paréntesis, Sí. paréntesis chiquito. Escuchándote a vos me doy cuenta de lo que me comiste la cabeza esos 6 años, porque lo tengo todo interiorizado y es tal cual lo que vos decís. Cerrame esa idea, dale. Es que tenés que ser un poquito enfermo, porque vos calculás, y estás hablando de un deporte de alto contacto, como es el boxeo. Si esa cadera no entra bien, se rompe una muñeca, se rompe un hombro, Tal se cual. rompe un brazo. El codo, Así el flaco, el codo, así el flaco levante 250 kilos, ¿me entendés? Se va a romper. tal Y en cual. el tenis va a pasar exactamente lo mismo, porque la única diferencia que hay en ese aspecto es que también es un deporte de combate, en donde no hay el contacto directo, pero la pelotita, vos trabajás exactamente igual con ese nivel de agresividad. Y tenés que ir por ese lado. Entonces, eso te marca la pauta de decir, che, la verdad que si después de tantos años no se te rompió ninguno, evidentemente estás siendo bastante objetivo con cada uno de tus entrenados para que hagan las cosas de la mejor manera posible. Y por otro lado, el hecho de decir, sigo innovando porque no me quedo conforme nunca, y es clave, una vez que lograste esa sinergia con el jugador y que te entendió el sistema y vos le decís, che, ahora hay que tirarse del balcón porque hay que hacer pliometría del Claro. balcón, el flaco va de una, decís, bueno, bárbaro, ahí donde entras en un ambiente de admiración Y también total y todo lo demás. que quizás yo le doy mucho lugar al deportista en el propio ejercicio, que él me diga cómo te sentís mejor y demás. Y acá quiero meter una anécdota chiquitita tuya. Bueno, yo un montón de veces me quedaba después de gym a verlos laburar a ustedes, les pedía permiso, me quedaba, les sacaba cosas, chusmeaba. Y una vuelta, mirá la que me acordé hoy, tratando de escribir un par de cositas, me fui a la cancha del fondo, la cancha dura, y estaba justamente con Durán, si no me equivoco, un Sí, doblista. Y estaba sacando de una forma y no entraba la bocha y no le podía descargar. Y te acercaste, le diste un feedback, pero si te digo 3 minutos es una guasada. Y el chabón empezó a sacar como que respondía. O sea, la importancia de estar ahí de ojo y de poder transmitirle y que el chabón te entienda es tremenda, porque una vez se vive viendo el instrumento o los datos y pierde un poquito el ojo también, ¿no? Y el feedback con el deportista. totalmente. Vos sabés que ese nivel que vos hablás justamente de cuando viene alguien de afuera, te dice algo y demás, en el caso de Durán es una persona que es una lástima que no haya tenido esta clase de información antes, porque Claro. esa persona, Iván, es increíble ¡Un el nivel monstruo! de capacidad que tiene de internalizar algo y hacerlo. Es algo pocas veces visto. Yo te diría, quizás al nivel de Nalbandián. Mirá lo que te digo, al nivel de Nalbandián. Es impresionante lo que puede hacer. Pero vos sabés que ese nivel de comprensión lo uso en todo. Yo, por ejemplo, generalmente cuando armo un proyecto, y antes de presentarlo, se lo doy a leer a Agustín, se lo doy a leer a mi señora, a veces a mi hija, que lo miran de otra perspectiva. Me dice, ¿y acá qué quisiste decir? Porque yo interpreto tal cosa. Dice, mira vos, si vos interpretaste esto, no es lo que yo quería decir. Entonces, eso también ayuda un montón. Por eso te digo, es muy importante cuando vos decís, entra alguien de afuera y te ve, como por ejemplo, por eso nosotros te invitábamos mucho a la cancha, porque vos entras a la cancha. Quizás a veces no sabes qué ejercicio está haciendo, pero vos decís, che, acá no se podría agregar un nivel de intensidad, en vez de Claro. que sean 72 bolas, ¿por qué no hacemos 6? Y eso es altamente rico en hacer. Lo que pasa es que es difícil
poner en evidencia a un entrenador de decir, che, dejémoslo entrar al entrenador de preparador físico para que aporte todo lo que sabe. ¿Me entendés? Claro. Todo lo que sabe, no un pedacito, todo, todo, todo. Y lo mismo nosotros, cuando vayamos a la cancha, no nos miremos de afuera a ver qué está haciendo, sino tratemos de interpretar qué es lo que está haciendo y tratemos de aportar, por ejemplo, si el preparador físico está haciendo un trabajo de posturas, podemos aportar algo, la técnica, hagámoselo, porque le vamos a hacer a él la vida más fácil, como él nos está haciendo la vida más fácil a nosotros. Entonces, ese es el trabajo, o viste que todo el mundo se ayorna ahora, ¿no? El método integral, pero es mucho más difícil, y es mucho más básico, es mucho más visceral. ¿Viste? Nosotros hemos hecho un montón de... A ver, en la academia de ETC, por ejemplo, un montón de veces, Paulo Armechea o David Souto, en su momento, estoy hablando de hace muchísimos años atrás, viajaban con el psicólogo. Me decís, ¿cómo va a viajar con el psicólogo? ¿Qué sabe el psicólogo de tenis? No, bueno. Pero el equipo consideró que técnicamente estaba bien y sabía lo que tenía que hacer. Y que tenía que viajar con el psicólogo. Técnicamente estaba bien, pero necesitaba ese apoyo psicológico cuando está en el partido, que se lo va a dar el psicólogo. No se lo va a dar. Mira, Claudio, me hiciste acordar, estoy leyendo un libro de Craig Livenson y hay un capítulo que lo escribe Sue Falsón y ella decía de que la idea del trabajo interdisciplinario es que todos aportemos y que depende de la necesidad del deportista, el coleback va cambiando de mando. Entonces, a veces es el entrenador deportivo, a veces es el psicólogo, a veces el preparador físico, pero para eso tenés que tener el ego afuera y tener la apertura que tienen ustedes, que yo siempre admiré y traté de ir hacia eso, pero es muy difícil a veces, más en deportes individuales. Olvídate. Nosotros, por ejemplo, en su momento, no te hablo cuando entrenábamos los jugadores profesionales, pero en una época también cuando Cristian estaba incorporado, ya sea en Geva o en el racket, entraba él y arrancaba él la primera parte de nuestro trabajo. Hermoso. Entra él, dale, mueve las piernas, mete más pelotas adentro de la cancha, pegá y salí. Entonces al principio mismos los chicos también, porque tienen esa idea metida por culpa nuestra. No. Preparador físico me habla de preparación física. No es así. No es así. Eso se llama trabajo en equipo. Eso se llama ser mucho más humilde. Porque, insisto, no sé, bueno, sí sé que a vos te pasa lo mismo que a mí, que o sea, cada vez uno lee más y cada vez tiene más dudas. Entonces, si tenés dudas, la única manera de sacársela es hablar con gente que a uno le da placer hablar, y vos decís, bueno, esta persona para mí es un referente en tal tema, en tal otra, que sabés que te va a decir la justa, y después empezar a trabajar en forma individualizada, no queda otra. Yo creo que el principio de la individualidad se da, no importa si es iniciación deportiva, etapa competitiva o elite. Obviamente que en elite también se da, pero eso no hay que salirse de esa, porque en definitiva cada persona interpreta las cosas de una manera totalmente distinta. Es más, creo que a vos también te debe pasar. A mí hoy por hoy, por ejemplo, cuando hablo con mi jugadora en lo que es alto rendimiento, ya tengo mis problemas de feeling cuando la veo a través del celular que cuando trabajo en forma particular y el día a día. O sea, hay pequeños detalles que se me escapan. ¿Viste? Y ya me pongo enfermo porque se me escapan detalles. hay que aprender una nueva técnica. Entonces siempre le digo, poneme el teléfono más así, no, para acá, arriba. Ya, viste, la vuelvo loca, pobre. Pero ya es una etapa distinta, ¿me entendés? Y ya, como decís vos, si vos no tenés el 100% del feeling, esa sesión de entrenamiento que viste hermosa en papel, cómo está, la perdés en el traste, porque... Imagínate que cagaste. Yo ahora estoy pidiendo a todos los chicos que hacen los videos de los ejercicios que se firmen una serie de lateral, una serie oblicua y una serie frontal. Un rompebola total. Pero si no hay cosas que se te pierde. Hay un montón de cosas que se pierden. Y es tremendo. Estás creando algo muy bueno. Que esa autorresponsabilidad de los chicos es genial. Sí, es hermoso. Había un momento, yo me acuerdo, Bagnis y Colarini me mandaron un video, estaban en el VIP del aeropuerto haciendo posturas. Estaban jodidos de estar sentados y me mandaban haciendo posturas a ver si la cadera entraba bien. Y yo me miraba, ellos lo hacían con una especie de parodia, qué sé yo, y yo decía, bueno, evidentemente por dentro estoy enfermo. Lo que se hacemos, contagia. evidentemente se internaliza y el día de mañana lo hacen. Pero hay que ir por ese lado, Iván. Yo otra no conozco.
No, aparte es increíble en el tenis, ayer hablaba Horacio de la importancia de meterse en el deporte, vos empezás a moverte mal y no te das cuenta. Yo que venía del vóley era como que no, si ya te lo dijo una vez, ¿me entendés? Y no te das cuenta y tu centro de gravedad empieza a ser arriba, tu amplitud del paso es cada vez más chica y no te das cuenta y eso va pasando. Así que el feedback tiene que ser constante y constante y constante hasta grabar la huella motora y una vez que el pibe entendió y se mueve así en situación de competencia de alta intensidad, ganaste. Exacto. Y después tenés, lo que yo estoy viendo ahora, tenés la evolución de esa técnica. O sea, vos al principio, o sea, vamos a hablar en lo que vendría a ser el ideal. Pusiste los mejores formadores para que la aprendan. Perfecto. Pusiste los mejores preparadores físicos para que la vayan internalizando. Llegaste al área de la competición. Lo hace bien. Lo tiene incorporado. Perfecto. La preparación física, olvídate, la lleva de 10, de taquito. Perfecto. ¿Y ahora cómo la haces evolucionar? Esa es la otra parte. Porque si yo me quedo Claro, con una vez que llegaste. Si yo me quedo con que el flaco ya la tiene, está bien, la tiene. ¿Y cómo hacemos para pasar al nivel superior? Porque por más que sea, insisto, Djokovic, y vos lo ves que cada 6 meses el flaco cambia algo, o sea, si él cambia siendo el uno, teniendo ¿Cómo vos no vas a cambiar? bagaje, el resto de los mortales, olvídate. Entonces, el desafío para la alta competencia dentro de un deportista que supuestamente esté bien formado y bien trabajado, es esa. Es de qué manera yo le voy a hacer evolucionar lo que el flaco tiene. Esa es la realidad. Lo que pasa es que totalmente vos y de yo, acuerdo. al margen de eso, después que tenés. Y también tengo que incorporar algunas cositas que no las pude incorporar en su fase sensible, pero las tiene que tener porque si le entran demasiado por Y ese perdés lado, el tiempo ahí, pero lo tenés que hacer. Eso me pasa mucho, de ver a alguien que no sabe lo básico y que no tiene esas correcciones claves e iniciales, que no empuja como tiene que empujar el suelo, y bueno, arrancás por ahí. Yo, por ejemplo, siempre doy gracias en uno de los tantos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, doy gracias con mi hijo Agustín, pobrecito, que me sufre todos los días, de que él realmente aprendió las técnicas del levantamiento de pesa y de todos los ejercicios técnicamente correctos como tienen que ser, gracias a vos. Y Eso es un montón, igual. no, pero Un fenómeno tu hijo, igual, una esponja. No, pero eso es clave porque eso a mí, a ver, vos lo sabés muy bien, yo cuando iba al gimnasio no había cosa que me estresaba más que tratar de controlar a los chicos para que no hicieran algo malo, porque haces algo mal ahí, se te corre una pesa, lesión, te lastimaste. Cagaste. O sea, pánico, más en el tenis. Pánico. Exacto, tengo pánico en ese aspecto. Y el hecho de que vos hayas invertido tanto tiempo, en este caso Agustín, pero en los otros también fue exactamente lo mismo, brinda una tranquilidad enorme, porque vos a partir de ese momento te dedicás a ver otros detalles y no estar atrás pensando a ver en qué momento se va a romper. Y eso es clave. Y eso pasa lo mismo cuando tenés un boxeador que tira una trompada, cuando tenés a un tenista que va a pegar una derecha de ataque a 190 o 200 kilómetros por hora, es exactamente lo mismo. Por eso digo que es muy importante, no importa el nivel que vos tengas a un jugador, ya sea en etapa formativa o en etapa de entrenamiento o de alto rendimiento, tenés que poner a los mejores en cada una de las etapas. Entonces, el nivel de formación también tiene que cambiar. O sea, yo no puedo decir que, por ejemplo, mi mayor anhelo es ser entrenador de tenis. Sí, a mí me gusta, yo voy para ese lado. Y empecé con el mini tenis. Pero, por ejemplo, si a mí me gustara solamente la etapa formativa, yo tendría que tener 4, 5 o 10 niveles en todo lo que es el desarrollo de la etapa de formación. Entonces, yo me tengo que jactar de decir, los alumnos que salen de mi escuela y van al entrenamiento son los mejores. Son los mejores formados. Y eso también tiene que ser un orgullo para el profesor. ¿Me entendés? Claro. Lo mismo para el entrenador. El entrenador que trabaja en las etapas formativas, en las primeras etapas de formación, o en las segundas, o en las terceras, o en la parte de alto rendimiento, tiene que ser siempre el mejor. Si no, hay que dar un paso al costado, porque estás trabando el proceso del deportista. Lamentablemente. Bueno, a mí me pasa, bueno, ahí escribe Connie, también le mando un beso grande. Tanto vos como Fer depositado mi confianza en entrenar a sus hijos y para mí eso, más que reconocimiento que eso no existe. Y me pasa al revés también a mí, cuando yo empecé a trabajar de manera individual con tenistas y yo los iba a ver y por ahí no caían y hacían con los pibes que tenían que hacer después de la evolución o no giraban como tenían que girar o le pegaban la bocha atrás y vos tenés que estar pensando en esos detalles y ahí perdés tiempo.
En cambio, si yo tengo un tipo como vos laburando en la cancha, yo me puedo concentrar tranquilo en las capacidades condicionales porque sé que después la voy a aplicar de buena manera. ¿Entendés? Y eso es clave, que todas las áreas estén bien laburadas. Bueno, eso es lo que yo te decía de lo que es el volumen total de una sesión de entrenamiento. Si estamos hablando, por ejemplo, como vos Claro. decís ahí, suponete, aperturas de cadera y transferencias, y ya el jugador viene de hacer una hora y media con vos en la preparación física, en donde ha tocado ese tema, ha hecho una cantidad de repeticiones conscientes, porque la gran ventaja que tenés vos, al igual que cuando yo trabajo en la parte de biomecánica, es que al trabajar con elementos que no son los específicos del tenis, o sea, una raqueta y una pelota, una red, un rival, el jugador ¿qué hace? Se concentra en lo que tiene que hacer sin ver el resultado del impacto, Claro. que puede tener múltiples factores en las etapas formativas de por qué la pelota entró o no entró. Entonces, si tiene alta cantidad de repeticiones hechas con vos, ya lo tiene preaprendido o preestimulado ese día. Si a eso yo le sumo lo que hago en la cancha, en biomecánica, más cantidad de Espectacular. estímulos, y si ahí lo llevo a la cancha para que lo haga con raqueta y pelota, evidentemente la cantidad de estímulos de alta intensidad de gestual se multiplican. Entonces, cuando vos decís, che, ¿en qué momento logro esos 5.000, 8.000 o 10.000 estímulos conscientes? De esa manera, de esa manera. Claro. Y ni hablar si tenés como tenés vos ahora, un boxeador de elite, o yo que tengo también una jugadora de alto rendimiento, en donde los tiempos son extremadamente cortos. Entonces, si vos no te pones con su preparador técnico a hacer detalles específicos, si vos no lo haces afuera del ring, si no lo haces en sombra, si no lo haces con medicine, si no lo haces con un bate de béisbol y un colchón, estás perdiendo el tiempo, lamentablemente. Y no hay. Ese tiempo no hay. Yo la única vez que he tenido tiempo con los jugadores de alto rendimiento que entrené es cuando venían rotos, que es una Claro. desgracia. Se viene Es una roto, tiene la desgracia. cabeza que dice, bueno, listo, estoy roto, estoy quemado, Y ¿qué podés tengo que trabajar hacer? tranquilo ahí. Ahí trabajás más tranquilo y trabajás en sinergia con el médico, con el kinesiólogo, con el preparador físico y lo vas llevando. Ahora, cuando el jugador no está roto, como lo que viste vos de Durán y demás, en donde el flaco dice, ¿cuánto te vos le preguntas? ¿Cuántas semanas vamos a entrenar? Tengo 2 semanas, porque después me tengo que ir a los Juegos Olímpicos. Dice, bueno, perfecto. Claro, olvidate. Ok. Tenés unos 25 minutos para trabajar. Perfecto, tengo 25 minutos, déjamelo que lo hago. Y no te queda otra. Eso es ahí donde está todo el bagaje de 20, 30 años atrás que vos tenés metido, que hace diferencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, me van a quedar afuera un millón de cosas, obvio. Me comprometo acá en hacer un Zoom y charlar el tema puntual que queríamos hablar de Backstream y demás. Te prometo que lo voy a ordenar y lo voy a disfrutar tanto como vos seguramente. Pero te quería Dale. de agradecer por una anécdota personal que tuve que a mí me vuelve loco los profesionales en los cuales me siento identificado, pero quizás hasta me doblan en edad. Entonces yo no puedo, ojalá tenga la misma pasión que tengo ahora después de tener tanto recorrido como tienen ustedes. Y me pasó que cuando yo decidí que me sentía mal en Geva porque no podía quizás darle la especificidad que yo quería darle, me sentía como frenado y no me sentí cómodo, dije, bueno, me la juego y me la juego a deportistas que quieran trabajar de forma individual y se lo comuniqué al equipo, ¿no? La vez que estábamos en la mesa todos juntos, el director dijo, yo sentía que a mí en muchos aspectos no se me valoraban, seguro porque es su pibe, seguramente y está perfecto, o no, y el director de acá me dijo, bueno, buenísimo, igual Claudio se va a ocupar perfectamente de esa parte, y vos dijiste algo así como, no, mirá que yo no sé si puedo sacar ni la mitad del potencial de lo que Iván saca dentro del gimnasio. Ese día yo me fui contento a casa por ese comentario tuyo. Así que te lo quiero agradecer un montón, porque siempre tuviste humildad y apertura, y a mí me influiste un montón. Cuando dijiste, che, este laburo buenísimo, yo te dije, eso es lo que vos me enseñaste, nada más que cambió el deporte. Así que te agradezco un montón por esa apertura y ojalá la tengas siempre. O el decirme, che, Iván, y este tema, ¿te puedo consultar por esto? ¿Nos podemos tomar un café? Habla de la verdadera grandeza de la humildad del grande, ¿no? Así que lo quería decir acá con la gente que está conectada y agradecerte por eso también. No, por favor, Iván. Sí, obviamente que la humildad hay que tenerla siempre. Yo bueno, tengo unos cuantos años más que vos, pero he tenido la posibilidad de escuchar a muchos grandes en diferentes áreas y todos han tenido
actitudes parecidas a las mías. Han sido quizás mucho más generosos que a veces lo que soy yo, pero la realidad pasa por ahí. O sea, no es una cuestión de edad, es una cuestión de capacidad. Y si lo que a vos decís que te pasa muchas veces con algunos jugadores y demás, hay que hacerlo permanentemente. Por eso que está muy bueno las charlas que vos das, los cursos que vos das. Yo escucho mucho y veo los comentarios que la gente pone. Cuando tenés así, por ejemplo, una Connie Cruz o otros jugadores que hacen 4, 5, 6 o 7 años que entrenaron con vos y te siguen mirando, te siguen dando un mimo al alma, eso realmente es lo que queda. O cuando más adelante te va a pasar que te van a mandar a la invitación porque se casaron, o por decir, profe, me acabo de recibir, venía a mi graduación, o te mando la foto de mi hijo y se te caen las lágrimas porque vos decís, qué bueno haber tenido en esta persona un tiempo para poderle haber transformado algo de su vida. Y eso es clave, eso es clave. O sea, que la gente de vos no hable mal y que siempre tenga buenos elogios, habla muy bien de vos. Ahora, eso no es que vos naciste así o tuviste tus conocimientos por ósmosis. Te costó y te sigue costando un montón de tiempo para perfeccionarte, para trabajar, para estudiar, pero al mismo tiempo tenés la enorme generosidad que ya estás volcando un montón de información a través de tus cursos que son súper exitosos, y eso habla de la grandeza, y creo que hay que ir por ese lado, Iván, no es una cuestión de edad, ni de género, ni de nada, hay que ir por ese lado. Para mí es un mimo al alma todo lo que decís. Mirá, me había notado que no entró, es eso. ¿Qué tenés en cuenta ante la relación interpersonal? Porque todas las chicas que pasaron por vos te aman. Así que, mira, y salió al revés. Así que, genial. Clau, yo te quiero agradecer un montón el tiempo que me das. Ahora en esta horita, pero que me dabas en una charla de café hace 10 años atrás a un pibe que no sabía ni la mitad de lo que por ahí tengo ahora. Y bueno, comprometerme a meter un Zoom y charlar de esos aspectos biomecánicos y movernos un poco la cabeza de nuevo. Te mando un abrazo grande y bueno, nada, si querés saludar al resto de las personas, que hay un montón que te remimaron también. Hay un montón de amigos y agradecerte sobre todo a vos y obviamente me da vergüenza que hayamos tenido una charla por Zoom y no nos hayamos podido juntar. Así que esa queda pendiente, aunque sea para charlar de la moto, no me importa. Vamos por ese lado, nos vamos a juntar y seguramente algo bueno va a salir de todo esto, Iván. Muchísimas gracias. Dale. Y a todos los amigos que están conectados también. Saludos grandes, saludos a tu hijo y a tu familia. Abrazo, Muchas genio. gracias, Iván. Saludo grande. Chau, chau. Chau, chau.